Para 2050, cuando el porcentaje más grande de la población de América Latina y el Caribe esté envejecida, ¿las jubilaciones y pensiones serán suficientes para todos? En 3 décadas, la población mayor de 60 años en América Latina y el Caribe será la más numerosa y de mayor peso en la población total. Parece mucho tiempo, pero en un abrir y cerrar de ojos, los jóvenes y adultos de hoy pasarán a ser envejecidos debido al aumento tanto de la expectativa como de la calidad de vida en nuestra región. Las sociedades latinoamericanas y caribeñas son cada vez más longevas. En otras palabras, cada vez vivimos más. Esto significa que el gasto para cubrir las necesidades de los adultos mayores cuando ya no están en su etapa productiva cada día es mayor. También significa que cada vez es más grande el porcentaje de adultos mayores que sigue trabajando después de la edad de retiro legal porque no llegaron a la vejez con los recursos suficientes para dejar de generar ingresos y retirarse del mercado laboral. Los países en la región han aumentado la cobertura de la seguridad social, sobre todo de los pilares no contributivos, que son los que se enfocan en la población más vulnerable, en aquellos que no pudieron realizar aportes para la vejez a lo largo de su vida productiva. Así, la región destina en la actualidad alrededor del 4% del Producto Interno Bruto a pensiones, lo que equivale a cerca del 20% del total del gasto público. Y lo que se espera es que, en la medida en que la población mayor siga creciendo, este gasto continúe en aumento. Por eso, cabe preguntarse, ¿puede la región mantener estos niveles de gasto en pensiones? La realidad es que en América Latina y el Caribe, este nivel de gasto en aumento no es sostenible. La región aún no cuenta con la productividad y los ingresos per cápita para tener el mismo nivel de gasto en pensiones que otros países más desarrollados que alcanzaron niveles de ingreso altos antes de ser envejecidos. Si continúa este ritmo de aumento del gasto en pensiones, con el tiempo la inversión acabará desplazándose de otras áreas que son fundamentales para el desarrollo, como la educación, la salud o la infraestructura. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a este escenario? Primero, promover el empleo formal y de calidad y diseñar políticas que disminuyan drásticamente la informalidad laboral. Al mismo tiempo, se deben seguir buscando maneras de ampliar la seguridad social para que llegue a todos los tipos de trabajo y no solo a los tradicionales y en relación de dependencia. Esto implica, por ejemplo, promover las contribuciones de los trabajadores independientes, rurales y de aquellos trabajadores del siglo XXI que generan ingresos a través de plataformas digitales. Segundo, se necesita repensar el concepto de jubilación para transformar el envejecimiento en una oportunidad para vivir en sociedades más prósperas y equitativas, de forma que los trabajadores disfruten de una vida laboral prolongada, saludable y flexible, al tiempo que se garantizan mecanismos de protección para aquellos que no puedan seguir trabajando. Solo si América Latina y el Caribe avanza en esa dirección y se llevan a cabo las reformas necesarias, quienes vivimos en la región podremos retirarnos con tranquilidad y asegurar el futuro de los sistemas de pensiones. 3 décadas pueden ser suficientes, pero son el tiempo justo. Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos en el lanzamiento de esta publicación Bandera del Banco, donde dentro de la serie del futuro del trabajo vamos a explorar en particular el tema de pensiones, ¿no? Que es un tema que venimos mirando hace rato en la región porque con todas las proyecciones de mayor longevidad a futuro en la región, eso seguramente va a empezar a generar ruido en muchas dimensiones, ¿no? Cuando uno piensa en un buen trabajo, piensa fundamentalmente que además cuando uno se retire y se jubile va a tener acceso a recursos para tener una vida razonable, pero eso puede estar en juego hoy día en la región y eso es, yo creo, una de las preguntas más importantes que se hace este informe. Ya recordando lo que en el banco sacamos en el 2018, ¿no? Nuestro producto bandera sobre gasto público en América Latina, en ese momento ya
empujábamos el tema de que las pensiones y la salud, cuando uno las pone juntas, se llevan en América Latina casi 1/3 del gasto primario, ¿no? Y en ese momento sacábamos cuentas muy en el estilo de las que saca el informe, que si uno dejara a los sistemas de pensiones tal cual están y proyectara solo por un problema poblacional, de longevidad, de mayor longevidad de la población, podríamos cubrir casi un 78% del total del gasto primario. Imagínense la presión asignativa que eso puede generar, y por eso es que yo creo que es tan importante tratar este tema. Recuerdo cuando fuimos en ese momento a presentar el informe a Brasil, les mostramos que en ese momento, antes de la reforma pensional, Brasil estaba gastando 7 veces más en los adultos mayores que en los niños, ¿no? Entonces, problemas de deficiencia asignativa enorme, que a ellos les hizo acordar del 7-1 con Alemania, pero esa es otra historia. Así que bueno, un gusto estar aquí para esta presentación. Y por supuesto que varias de estas preguntas que nos estamos haciendo las vamos a contestar con un excelente panel que tenemos aquí. Por un lado está Waldo Tapia, que es el coordinador regional de pensiones y especialista líder en la división de mercados laborales del banco y uno de los editores de este informe. Pero tampoco me quiero perder la oportunidad de presentar a Juan Pichigua, que es el viceministro de Economía de Perú, y a Edgar Robles, es un experto en regulación y sistemas pensionales que ahora está en Novaster, pero es un viejo amigo del banco y ha trabajado muchos proyectos con nosotros. Así que bienvenidos a todos. Bueno, quería empezar con una pregunta para Waldo, ¿no? Si nos tuvieras que resumir los 3 principales mensajes y hallazgos que tiene el documento que presentan hoy, creo que nos ayuda a todos. Waldo, adelante. Gracias, Alejandro. Primero que todo, quiero dar las gracias a los que están aquí de manera presencial desde ayer, muy amable, y además quiero agradecer a todas las personas que están conectadas de manera virtual. Antes de dar los 3 mensajes, quisiera mencionar que esta publicación fue un esfuerzo colectivo con otros colegas del banco, que posteriormente los voy a presentar, colegas excepcionales, donde está Manuel García Huitrón, Caterina Cuellar y Daniel Gamboa, excelentes colegas, y con quienes tuvimos alrededor de entre 15 y 20 reuniones con diferentes expertos y hacedores de política pública para entender cuáles son los desafíos de los sistemas de pensiones de aquí al año 2050. Y es justamente eso lo que buscamos con la publicación. Queremos entender cuáles son los desafíos que los sistemas de pensiones enfrentan, pero más allá de eso, cómo poder transformar esos desafíos en oportunidades y principalmente qué lecciones podemos rescatar de otros países que a través del documento se pueden rescatar importantes lecciones. Tratar de buscar 3 mensajes, resumir un documento extenso en 3 minutos no es fácil, pero veamos cómo nos va. Y el primer mensaje, creo que el primer mensaje de la publicación es que ningún país de la región y ningún sistema de pensiones va a ser inmune al proceso de envejecimiento que estamos enfrentando a nivel global. En otras palabras, aquí no se salva nadie. Y este es un tema que si bien hemos mencionado, el punto es cómo poder transformar ese envejecimiento en una oportunidad. Para el año 2050, la región va a pasar de ser una población adulta joven a una población envejecida, donde la proporción de personas mayores de 60 años va a ser las personas con mayor peso dentro de la población total. Y de hecho, la estructura poblacional que va a tener la región ya no va a ser la típica estructura piramidal que nosotros siempre vemos, sino que va a ser una estructura más parecida a un cilindro, reflejando cómo va a ser el cambio de la transformación demográfica. Y el impacto, una cosa es mencionar a lo que estamos enfrentados y otra cosa es mencionar cuál va a ser el impacto que va a traer la transformación digital. Y por un lado, el impacto va a ser clarísimo. El aumento de la longevidad va a alterar el balance entre la capacidad que tienen los países de ofrecer pensiones dignas a la población y
con la capacidad que tienen los países para poder mantener esas pensiones a lo largo del tiempo. O sea, tenemos el desafío es entregar pensiones y sostener las pensiones a lo largo del tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si mantenemos el status quo? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si dejamos las cosas como están? En el documento mencionamos en algunos países las pensiones podrían caer hasta un 50% de sus niveles actuales. 50%. O incluso en otros países, las tasas de contribución podrían aumentar a niveles que complicarían la creación de empleo formal. Por otro lado, de aquí al año 2050, el gasto público pensional se va a casi duplicar, pasando de alrededor de un 4,7% a un 9%. Y si todo el envejecimiento poblacional hará que el gasto pensional ocupe una proporción cada vez mayor del gasto público, desplazando otras áreas que son igualmente prioritarias, como salud, como educación, como infraestructura. Ese es el primer mensaje, que si bien es un mensaje que todos conocemos, el conocer el resultado que hay detrás del envejecimiento es crítico. El segundo mensaje es que el envejecimiento poblacional no es el único desafío. Los sistemas de pensiones no están enfrentando el envejecimiento como el único gran desafío. De manera paralela, de manera adicional, de manera concurrente, otras tendencias están impactando igualmente los sistemas de pensiones. Pero hay que tratar de entender, hay que tratar de ver cómo esas tendencias también pueden reflejar oportunidades a los sistemas de pensiones. Y rápidamente quisiera mencionar tres en honor al tiempo. Primero, como lo dijo un colega mío, mi colega David Kaplan, en su excelente presentación de ayer, el mercado laboral es dinámico. Hoy día el mercado laboral no es el mismo mercado laboral que enfrentábamos hace 15 o 20 años. El mercado existe la flexibilidad laboral, el surgimiento de la economía de las plataformas o de la economía geek, que de una u otra manera hacen que un segmento importante de la población no esté participando del sistema de pensiones. Y aquí viene el segundo desafío, que viene de la mano. La transformación digital, la transformación tecnológica nos puede ayudar, como se mencionó esta mañana, como lo mencionó mi colega y muchas de las presentaciones de ayer. La transformación digital puede apoyar cómo incorporar a esos colectivos. Pero no solamente eso, sino que la transformación digital puede apoyar muchos de los problemas que actualmente presentan las instituciones pensionales. Entonces, la transformación digital tiene una doble línea: poder incorporar a colectivos que tradicionalmente no están vinculados y poder apoyar el fortalecimiento, mejorar la eficiencia y la eficacia de las instituciones pensionales. Y el tercer gran desafío que ocurre paralelo es que el cambio climático y la transición a economías verdes va cada vez ganando más protagonismo en la región. Y llego al tercer mensaje, porque es el mensaje más importante del documento. Y es el mensaje que quizás les queremos enfatizar. Es que con la región tenemos la oportunidad de repensar el concepto de jubilación y especialmente transformar el envejecimiento en una oportunidad. Para abordar el cambio demográfico y construir sistemas de pensiones social y financieramente sostenibles de aquí al año 2050, que la verdad no falta nada, la región necesita abordar un conjunto coordinado de reformas. O sea, aquí no existe una bala de plata que va a solucionar todos los problemas, sino que un conjunto coordinado de reformas que va mucho más allá del propio diseño de los sistemas de pensiones. Necesitamos articular políticas que tengan una visión integral en diferentes áreas: salud, atención a los adultos mayores, mercados laborales, formalidad, fortalecer las habilidades de los trabajadores, las habilidades de la fuerza laboral, todos los temas institucionales, todos los temas de innovación y todos los temas de transformación digital. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los tres principales mensajes? Sin duda, la transformación demográfica, que estamos enfrentados de manera paralela a otros desafíos y que es nuestra oportunidad de transformar el envejecimiento en una oportunidad para fortalecer los sistemas de pensiones de aquí al año 2050. Muchas gracias, Waldo.
Bueno, queda claro, ¿no?, el tema poblacional y el envejecimiento como una presión fuerte para la que ya das algunas soluciones, pero hablaste de estas otras tendencias, ¿no?, que acompañan al envejecimiento. Entonces, ¿qué implica estas otras tendencias de mercados laborales, tecnológicas, para el diseño de un sistema de pensiones que tenga en cuenta esos procesos? Sí, efectivamente, Alejandro. En la publicación, y quizás esta es la oportunidad un poquito de expandir los comentarios, vemos que muchas veces hablamos del envejecimiento poblacional, de la situación financiera de los sistemas de pensiones, la baja cobertura, como los grandes desafíos, y tenemos que, para buscar soluciones, tenemos que comprender que los desafíos van mucho más allá. Y para explicar un poquito más en detalle, un dato que ha surgido es que hoy día solamente 4 de cada 10 trabajadores cotiza regularmente a los sistemas de pensiones, pero si esto lo vemos por quintil de ingreso, en los quintiles más bajos, solamente un trabajador de cada 10 está cotizando a la seguridad social. O sea, algo que no está funcionando para los sistemas de pensiones, para esos niveles de quintiles. Y esto, sin duda, se ha traducido en varios problemas de regresividad y problemas de desprotección a la vejez, lo que ha hecho que hoy en día solamente el 40% de los adultos mayores de 65 años reciba una pensión, lo que ha favorecido un aumento progresivo de pensiones no contributivas que llega al 20% y que son financiadas por impuestos generales. Pero aún así, si sumamos pensiones no contributivas y pensiones contributivas, llegamos a un 60%, lo que significa que todavía existe un 40% de la población que no recibe, de adultos mayores, que no recibe ningún tipo de ingreso. Y esto se debe principalmente a lo que mencionaba mi colega Dave, que los sistemas de pensiones están estrechamente vinculados al mercado laboral formal, y hoy día el mercado laboral es diferente a cómo estaba concebido el mercado laboral hace 20 o 30 años. El mercado laboral, como lo dijo mi colega Oliver el día de ayer, es un mercado laboral dinámico, y han existido nuevas formas de empleo a partir de la economía de las plataformas, de la proliferación de trabajos informales y sin relación de dependencia. Entonces, el gran desafío es cómo podemos incorporar a este grupo de trabajadores que tradicionalmente se encuentran desvinculados de los sistemas de pensiones. Y aquí paso a la segunda tendencia, que es clave, todo el tema de transformación digital. La tecnología es la oportunidad que tenemos hoy día. Es una oportunidad que nos permite crear oportunidades para no solo identificar, sino también incorporar en los sistemas de pensiones a segmentos de la población que se encuentran, que generalmente se han encontrado alejados de participar. Y estas experiencias las reflejamos en el documento, donde dentro de nuestra división hemos trabajado mucho incorporando tecnología y los resultados de la economía del comportamiento para poder incluir a estos colectivos. Pero también quiero hacer notar que la tecnología también es un aliado clave para fortalecer las instituciones pensionales. Muchas veces los grandes desafíos en términos de cobertura, sostenibilidad y equidad se basan en problemas institucionales que no permiten avanzar en esos desafíos más grandes. Y por último, el cambio climático, por su parte, va ganando relevancia en cuanto al impacto de los sistemas de pensiones, la incorporación de factores ambientales, sociales, de gobernanza, ASG, como son sus siglas, se están abriendo camino dentro de la lista de las prioridades que tienen los fondos de pensiones a nivel regional. Y si bien, y nosotros estamos trabajando en un documento que próximamente vamos a publicar, varios países han venido trabajando en la región, todavía estamos un poco rezagados y existen avances que son bastante desiguales. Muchas gracias, Waldo. Bueno, quiero aprovechar ahora que lo tengo acá al viceministro y a Edgar para aterrizar un poco más, ¿no?, estos temas que levantó Waldo con las experiencias específicas de sus países. Entonces, la pregunta que quería hacerle a ambos es, estos riesgos que menciona Waldo, ¿qué implicancias tienen para los regímenes de pensiones de sus países? Y también preguntarle si están pensando algunas medidas que puedan contrapesar estos efectos, ¿no?
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dirigirme a esta audiencia. Sí, quiero empezar por la reforma, la propuesta de reforma que se está trabajando en Perú. En verdad tiene múltiples actores. El Congreso en sus distintas comisiones ha presentado varios proyectos de ley al respecto. Y el Poder Ejecutivo también ha publicado el día de ayer, está colgado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, la propuesta que elaboró una comisión multisectorial y que el mes pasado concluimos en esa elaboración. Pero yo quiero partir con algunas cosas que sí, digamos, entre lo que he estado escuchando con atención desde el día de ayer y lo que hoy se viene repitiendo, hay una característica que sí nos preocupa, que es el tema de la informalidad, ¿no? Que obviamente es una preocupación mayor en el sentido de la siguiente. También, como nos presentaban los videos, yo quiero tomar 3 fotos. Imaginémonos el año 2000. No sé si todos imaginan a Perú. Imagínense una foto en el año 2000 de Perú, en su mercado laboral. Cifra redonda, 70% de la población informal, 30% laboral formal. Antes de la pandemia, obviamente la pandemia nos ha generado un choque muy importante. Le tomamos una foto del año 2020, antes de la pandemia, 70% del mercado laboral es informal, 30% es formal. Ahora me quiero ir 20 años más adelante y quiero volver a tomar una foto, pero antes quiero que regresemos a esta primera para imaginarnos qué pasó en el camino en estos últimos 20 años, porque si nos damos cuenta qué pasó en estos 20 años, probablemente podemos imaginarnos qué va a pasar en los próximos 20. Perú tuvo una década, del 2000 al 2010 o hasta el 2012, un periodo de altísimo crecimiento. Obviamente soportado en un superciclo de los commodities, etcétera, y toda América Latina lo ha tenido, pero si ustedes revisan las cifras de América Latina, Perú en estos primeros 20 años ha sido uno de los países más dinámicos, líder en crecimiento de la región. Obviamente la segunda década, todos los países igual cayeron en crecimiento, pero Perú mantuvo el liderazgo en el crecimiento de la región. En estos 20 años, la foto que les he contado no ha cambiado. Ahora sí quiero que nos vayamos a la foto dentro de 20 años. ¿Qué fotos se pueden imaginar que va a ocurrir en el año 2040? Probablemente la foto sea muy parecida al 70-30 que les estoy hablando, y que el problema es mayor porque los instrumentos que se han trabajado en esta primera parte han habido reformas de distintos tipos para atacar la informalidad, leyes digamos, de soporte a las microempresas, incentivos tributarios, etc. Y los distintos enfoques de informalidad que se han trabajado durante esto. Entonces, una de las condiciones antes de saber qué pasó en el sistema pensionario es comprender bien este entorno, porque va a ser el mismo entorno, además del envejecimiento de la población, va a ser el entorno macro en el que nos vamos a mover y en el que se va a mover el mercado laboral. ¿De acuerdo? Por lo menos la esperanza es que algo se ha podido avanzar. Sí, la lección de la primera década de este nuevo milenio nos muestra que un crecimiento acelerado, sostenido, sí puede ayudar a reducir un poco la informalidad, pero la resiliencia es un factor distinto que muy rápido se puede deteriorar, como ocurrió efectivamente. Y si uno mira cualquier experiencia en otro país, de verdad que hemos estado buscando con lupa en estos últimos 20 años, ¿cuál podría ser el ejemplo de país que ha logrado dejar su informalidad y tener este ejemplo de acá? ¿Por qué? Porque, como les digo, este contexto es lo que nos va a condicionar
a la reforma que querramos implementar. Entonces, ya, ese es un primer punto. En segundo lugar, ahora sí ya llegando, sabiendo a los que nos acometemos, hay un segundo contexto que debemos tener en consideración, porque cualquier reforma no debe modificar el comportamiento fiscal transparente y responsable de los países. Perú ha aprendido después de muchísimo tiempo de un trabajo irresponsable en el milenio pasado, ha aprendido una lección que hasta ahora se mantiene, de ser un país responsable fiscalmente. Y por lo tanto, cualquier medida de reforma, si quiere ser sostenible, tiene que mantener el cumplimiento de las reglas fiscales. Las reglas fiscales tienen límites que se pueden ampliar, un poco más relajados, pero igual hay que cumplirlas. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar una restricción mayor. Entonces le estoy poniendo dos condiciones que debemos considerar antes de empezar cualquier reforma. Tiene que haber un balance entre, digamos, lo que se desea alcanzar y, obviamente, la restricción presupuestal que está dado por el marco fiscal. En Perú, en el tema pensionario, es muy parecido a todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, una cobertura bajísima, inequidades verticales, horizontales, y todas las, como se le mire, un sistema con bajo nivel de suficiencia en términos de la tasa de reemplazo muy baja, es decir, un sistema muy ineficiente, un mercado pensionario muy pequeño, tanto el público casi quebrado, como el privado, digamos, con limitaciones por tamaño. En la mejor época del mercado del sector pensionario de sistema de capitalización, 35.000 millones de dólares, ahora poco más de 12.000, 13.000 millones de dólares, después de masivos retiros post pandemia, que efectivamente se autorizaron. Entonces, estamos en una situación complicada, y lo que se viene haciendo, yo creo que era la última parte para ya cerrar con mi primera intervención, es que se está atacando estos tres frentes, pero en el contexto que le decía, sabemos que tenemos rigideces en el mercado laboral y que eso no va a cambiar. El mercado puede ser muy dinámico, pero la estructura es muy rígida. Y debemos tener cuidado. Entonces, ¿qué cosas se ha avanzado? Mucho, como nos han contado la experiencia, en el pilar no contributivo, efectivamente, allá tenemos distintos sistemas de asistencia social, de pensiones no contributivas, pensión 65, Contigo, otros programas que brindan asistencia a personas adultas mayores y con discapacidad, etc., pero que les dan una pensión monetaria. El mercado contributivo es muy informal también, incluso el Estado es partícipe de sistemas de contratación sin ningún tipo de beneficio social, entonces ahí hay espacio para mejorar. Entonces el Estado no puede estar contratando personas que no tengan acceso a un seguro. Entonces, o se pone como condición previa o se le genera el beneficio, pero no puedes tener una persona contratada al margen de la seguridad social. En el sector privado pasa parecido, si las grandes empresas con los incentivos de este mercado dinámico que empujan a que la gente tenga más trabajos independientes, la tecnología apunta a eso, pero la tecnología también puede ayudar a formalizar, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede tener trabajadores tercerizados sin los beneficios laborales correspondientes. Hay espacio en la parte formal, pero donde, igual, estamos hablando del 30%. El problema es el 70%. Ese es el problema. Entonces, ahí hay poco espacio. Lo que hemos estado escuchando, ha habido muchos experimentos de laboratorio para generar ahorros voluntarios, con matching o sin matching, pero igual estamos intentando en la reforma meter
un componente de ahorro voluntario con matching, y también de lo que se está conversando desde ayer sobre los temas del uso de mecanismos tributarios. Con respecto a eso, la diferencia básicamente es no estamos pegándolo al consumo, mejor dicho, a las ventas, al IVA, sino al contrario, alejarnos del IVA e irnos más a rentas que a ventas. ¿Por qué? Porque en el Perú el IVA es un mecanismo que existe, pero que existen muchas exoneraciones. Es decir, toda la selva peruana no tiene IVA. Por lo tanto, si uno quisiera utilizar el IVA como instrumento, que es lo que se viene proponiendo incluso en el Congreso, qué sé yo, un 20% de la población queda excluida porque ahí no se cobra IVA y que en consecuencia no hay nada que devolver. Las zonas de frontera, las zonas francas, tampoco pagan IVA, y en consecuencia tampoco hay que devolver. Entonces, el IVA no es un instrumento que se puede utilizar como un instrumento, digamos, de ventas, de empresas, para beneficiar a personas, ni siquiera como una bolsa común, porque, como le digo, regionalmente tenemos complicaciones. Y tenemos un conjunto de productos que están exonerados de IVA. Es decir, si queremos que los pobres utilicen el IVA como instrumento de devolución de impuestos para financiar pensiones, tampoco, porque gran parte de la lista de alimentos está excluido de IVA, y si la mayor parte del consumo de los pobres es alimentos, entonces es poco lo que se puede devolver a través del IVA. Pero por renta sí. Es decir, y tal vez es la mayor expectativa no en el cortísimo plazo, sino en lo que va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años, que es lo que la esperanza. Es decir, todos los peruanos, y como cualquier persona, va a un restaurante, le pongo solo el restaurante, pero hay muchos conceptos que están tributarios que están deducidos de impuestos. Es decir, tenemos los ingresos y gastos, tenemos la renta, digamos, para la base imponible, y según la escala se paga el tributo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, pero a eso se deduce un conjunto de consumos que se hayan hecho con boleta electrónica, que están identificados por el DNI de la persona. ¿No? Entonces, hay un doble beneficio, es decir, por un lado hay una deducción de gastos y por otro lado hay una reducción de impuestos, porque ese gasto deducido significa menos impuestos. Entonces, hay un doble beneficio para aquel que tiene ingresos mayores a 7 UIT, es decir, $10.000 al año. Está obligado a pagar IGB, está pagado a pagar el impuesto a la renta, y aquellos que tienen menos de $10.000 al año están exonerados de declarar y pagar impuestos. Pero Juan Pichigua va a un restaurante, pide una boleta, gasta 100 soles, y SUNAT, la Oficina de Tributos, nos devuelve 20 soles. Me reconoce como gasto deducible. Es decir, no solamente ese gasto, obviamente son menos impuestos también. Tengo dos beneficios. Me deduce gastos y me reduce impuestos. Juan Pérez, que está sentado al lado mío en el restaurante, en el mismo restaurante, pide boleta electrónica también, pero tiene ingresos menores de 7 UIT, claro, no paga impuestos, pero la boleta, que también vale 100 soles, ha consumido exactamente lo mismo que yo, pero esos 20 soles que a mí me devuelven, a él no se lo devuelven. Eso no es IVA, es simplemente una proporción del consumo. Entonces hay distintos conceptos que se devuelven. Se puede utilizar el gasto de consumo de Juan Pérez para financiar su pensión, sí. Ahí no hay más que, obviamente, una autorización de transferencia de tesoro para alguien que no utiliza el mecanismo tributario porque está exonerado de pagar. Ahora, si es un independiente que tiene altos ingresos y no declara, porque simplemente es independiente o informal, y obviamente SUNAT tiene todos los mecanismos para identificarlos y hacer algo. A donde voy es que en el sistema sí hay alguna posibilidad de reforma. Los mecanismos tributarios existen. El mecanismo del IVA en Perú no funcionaría por las exoneraciones que le decía, regionales y de productos,
Y si queremos beneficiar precisamente a aquellos que están excluidos, obviamente no tendrían ese mecanismo. Pero hay mecanismos parecidos que sí se están utilizando en este primer periodo. Disculpe, gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora le damos la palabra a Edgar. Buenos días. Primero que todo, agradecerle al BID y a los organizadores de este evento, el tenernos acá presentes. Y en segunda instancia, yo quiero felicitar a Laura y a su grupo que lideró este estudio, porque si ustedes tienen la oportunidad de leer algo en pensiones, ese es el estudio que hay que leer de primero. Lo digo porque es un estudio diferente en el sentido de que trata de ver qué va a suceder en 50 años o menos, bueno, depende, 30, 50 años, y tratar de identificar esas oportunidades para ir generando en el camino un sistema de pensiones y de seguridad social mejor. Ahora, les voy a contar cómo lo leo yo. Cada quien interpreta, digamos, lo que lee de forma diferente. Pero a mí lo que me dice el estudio es que el problema de las pensiones en este momento no es el envejecimiento. Lo va a hacer en los años 50, en los años 60, 70, pero este problema no es el tema de pensiones en este instante. El problema en este instante son, en primer lugar, la informalidad, como lo que nos dice el señor viceministro, la cual en la mayoría de los países es inmensa. Y en el caso particular de Costa Rica, siendo un país que hace 20 años tenía tasas de informalidad relativamente bajas, ya nos estamos acercando al promedio de una forma bastante rápida. La informalidad debe haber crecido un 20% en los últimos 20 años. Y cuando notamos que hay un porcentaje significativo de la población que no cotiza para un fondo de pensiones, el sistema tradicional de pensiones, que no va a ser el mismo que vamos a tener en 50 años, se convierte en un problema para la distribución de la renta. O sea, algo que creamos para mejorar la distribución de la renta durante la época de la vejez, más bien está ayudando a que esa distribución de la renta sea más inequitativa. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ustedes ven los grupos de informales en nuestros países, son personas que están vinculadas con los deciles más bajos del ingreso, con poca educación, con actividades agrícolas, zonas rurales, mujeres, etcétera, que son los grupos que tienen los más bajos niveles de ingreso, y ello conduce entonces a que los sistemas tradicionales de pensiones tienen implícito un subsidio que se lo estamos dando a las personas que están en la parte más arriba de la distribución de la renta. Entonces, en la medida en que vamos achicando ese grupo de personas que cotizan para planes de pensiones, estamos haciendo que las diferencias salariales que hoy tenemos en el mercado laboral se exponencien cuando las personas estén pensionadas. Entonces, ahí hay un tema importante. O sea, eventualmente vamos a sufrir, y ya es un proceso continuo, los costos de ese envejecimiento, pero en este momento es la informalidad, digamos, el principal problema de los sistemas de pensiones. Y luego tenemos dos tendencias que se suman a ese problema. En primer lugar es que, bueno, la mayoría de los países de América Latina todavía tienen un bono demográfico, con excepción quizá de Uruguay, Argentina, Costa Rica y Chile. El resto de los países todavía tienen un bono demográfico y ya experimentan en la presente década problemas de financiamiento de los sistemas de pensiones. Hay un bono femenino que no se ha discutido con toda la extensión que uno quisiera. O sea, el incremento en la participación de la mujer dentro de la formalidad puede ayudar a no anticipar ese problema de financiamiento de los sistemas de pensiones. Y el segundo elemento quedó descubierto con la pandemia. Era una tendencia que ya venía, pero me refiero a todas las modalidades de empleo en donde ya no se exige la presencialidad para trabajar. Y eso significa que los modelos tradicionales, seguro social, que visita una empresa para saber cuántas personas están cotizando, qué monto tienen de salario, etcétera, ya no nos van a servir, porque una parte creciente de la población va a estar trabajando desde sus casas. Y eso puede conducir, a su vez, a mayor informalidad. Esos tres elementos, informalidad, el incremento en la tecnología para trabajar desde un sitio no presencial en una empresa en particular, y el tema de la
participación de la mujer, son 3 elementos que me anticipan a mí los problemas de envejecimiento que vamos a sufrir y que nos hacen que en este momento estemos sintiéndonos perjudicados desde el punto de vista de la sostenibilidad de los fondos de pensiones. Me preguntan en particular cómo en Costa Rica se está tratando de ver esta problemática. A mí me parece que la exposición ayer de Eddie Kaplan fue muy enriquecedora en el sentido de que abre los ojos a las personas, a los tomadores de políticas, y le dicen, no podemos seguir confiando en el sistema tradicional en donde la única solución que se plantean a los fondos de pensiones es aumentar la contribución, aumentar la edad de pensión o bajar los beneficios. O sea, hay cosas intermedias. Y una de esas cosas intermedias es cómo hacer para integrar a esos grupos de informales a la formalidad. Objetivo número 1. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, todos los sistemas, todos los países tienen de una u otra forma algún porcentaje de su población cubierta por sistemas no contributivos. Entonces, el secreto está en cómo integrar esos sistemas contributivos para que de una u otra forma o a lo largo de sus días laborales contribuyan una parte de sus días laborales a los sistemas tradicionales de pensiones. O sea, tratar de hacer, y el libro lo menciona, el capítulo lo menciona muy bien, tratar de hacer un vínculo entre las pensiones no contributivas y las pensiones contributivas. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos ver esto desde 2 corrientes. O sea, el sistema de pensiones en realidad es una manifestación de lo que ocurre en el mercado laboral, entre otras cosas, y puede ser parte de un círculo vicioso o puede ser parte de un círculo virtuoso. Si lo vemos desde el punto de vista del círculo vicioso, esa visión a la antigua, en donde la única solución a los sistemas de pensiones es seguir haciendo el embudo más estrecho. O sea, dándole menores pensiones a las personas, aumentando las contribuciones, aumentando la edad de pensión y favoreciendo la exclusión, favoreciendo la informalidad. Pero por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista del círculo virtuoso y el documento pues habla de ese tema, por otro lado, si favorecemos los sistemas contributivos y permitimos que se acumulen ahorros, hay una vinculación entre ese ahorro y un mayor crecimiento. En ese sentido, nosotros desde Novaster hicimos para la ADAF, para la Asociación de Operadoras de AFPs, perdón, en República Dominicana, hicimos un estudio tomando como base la metodología desarrollada por Schmidt-Hebel y Corpo en Chile. Y lo que encontramos es que un poco más del 20% del crecimiento de la República Dominicana se explica por el ahorro generado a partir de las cuentas individuales, teniendo en consideración que República Dominicana es otro país en donde la informalidad es alta. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto hubieran crecido nuestros países si hubiéramos generado mayor ahorro? El ahorro puede ser generado por sistemas de tipo cuenta individual o cuenta colectiva, no importa. El tema es generar ahorro para pensiones. Muchos países partieron de una situación relativamente privilegiada en los años 80 en materia de ahorro para pensiones. Los sistemas tradicionales de pensiones tenían pues un fondo, el cual era utilizado como un fondo de ahorro que generaba este tipo de crecimiento económico. Conforme el tema de envejecimiento, el aumento en la informalidad, etcétera, se va complicando, ese monto del ahorro se va reduciendo y a contrasentido, pues va generando un freno en el crecimiento económico. O sea, todos estos problemas que hemos tenido con los retiros de fondos de pensiones a lo largo de la pandemia, y eso es algo que Alejandro y nosotros estudiamos justamente en un proyecto que desarrollamos acá en el BID sobre qué impactos tuvo la pandemia sobre los sistemas de pensiones. Yo no sé si vas a hablar de eso o si es un spoiler. El tema es que el problema que se identificó no es la pandemia per se. El problema de la pandemia es que condujo al retiro de dinero de los fondos de pensiones y eso sí va a tener un impacto perceptible en el futuro en el ahorro y en el crecimiento de los países. Si esto fue virtuoso en el pasado, y por ejemplo, lamentablemente en Perú se retiró un porcentaje significativo, desde antes venía la tendencia, o en Chile se retiró un porcentaje significativo, aparte de que las personas más pobres fueron las que hicieron ese retiro, se frenó esa posibilidad de crecer hacia el futuro. Bueno, en República Dominicana encontramos que más o menos el 20% del crecimiento en los últimos 16 años, que es algo más del 5%, o sea, uno del 5% se debe al ahorro generado por las pensiones. Corvo ya encontró algo similar en Chile, pero con una magnitud de 0,5%, y yo hice el estudio para Costa Rica y fue como 0,25%. El mecanismo de transmisión es por 3 vías, son mejores en el mercado laboral, que es lo menos que aportó. Mejora en la productividad,
que es el segundo menos, o sea, en realidad son mayor profundización del mercado financiero que permite que haya mayores instrumentos de ahorro y posibilidad de invertirse en diferentes proyectos de infraestructura, etcétera, y el mayor aporte es el capital. Esta es la vinculación tradicional que existe entre mayor ahorro y mayor inversión en capital. En términos económicos pertenece a una teoría que desarrolló Felsenhoriok hace mucho tiempo, una relación que a pesar de que los capitales son móviles a través de los países, tienden a mantenerse en el lugar en donde son ahorrados y por lo tanto generan un efecto positivo sobre el crecimiento económico. En términos puntuales, en Costa Rica estamos tratando, y la superintendencia lo está haciendo, de crear un sistema universal de pensiones que permite integrar la parte digamos, no contributiva con la contributiva, siguiendo, por supuesto, mucho lo que nos decía ayer David Kaplan, de cómo hacer esto un proceso para tratar de incluir a las personas que hoy están excluidas y que a lo largo del tiempo haya más personas cotizando para los sistemas de pensiones. Gracias, Edgar, muy interesante. Estaba pensando recién que, no sé, alguien que esté en sus 30s, ¿no? Y que esté mirando este programa, se debe estar deprimiendo bastante porque dice hacia los 50s, ¿no? Que son los números que estamos dando, ¿qué va a quedar para mí? ¿No? Entonces, en ese contexto, yo quería preguntarles, ¿qué señales de esperanza podemos dar en términos de que medidas que podamos tomar de acá hacia 2050 que sean, si ustedes quieren, la puerta de entrada, ¿no? A resolver los serios problemas que ustedes han tratado? Y yo pensaba en particular, ustedes por supuesto se explayan en todos los puntos que quieran, pero en particular yo pensaba que, a ver, el tema de la informalidad es uno, claro, ¿no? Y relacionado a eso, el surgimiento de pensiones no contributivas, y relacionado a eso, el problema de focalización, ¿no? que suele ser un problema importante. Me gustaría ver su perspectiva. Y también ustedes han levantado que este es un problema multidimensional, o sea, esto no es solo un problema de pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de articulación se imaginan ustedes que pueden tener los gobiernos para atacar este problema desde varias áreas, ¿no? Y déjenme dar un ejemplo, ya que tenemos a un representante de Perú aquí. Yo recuerdo hace varios años, el gobierno de Perú se enfocó sobre el tema de la desnutrición infantil, ¿no? Y que era un gran problema en el Perú. Hoy día no lo es tanto, y en buena medida porque hubo un trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, donde llevaron gente, ¿no? de los equipos de los distintos ministerios a conformar unidades dentro de Hacienda, cosa que permitiera tener esta visión multidimensional, porque si no nos perdemos siempre patas en el camino, ¿no? Bueno, viceministro, y después... Sí. Sí, no, el trabajo, felizmente, de la experiencia de trabajo multidisciplinario en el ministerio se mantiene. En la Dirección General de Presupuesto Público hay una dirección de calidad del gasto, y dentro de eso hay un equipo, digamos, que siempre ve los temas de su articulación con otros sectores. Sí, felizmente esa es una lección aprendida también dentro del trabajo y la institucionalidad que requiere el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo quería un poco cerrar, creo que dos puntitos que quedaron de mi intervención anterior, es paso a paso, ¿no? Paso a paso. En el contexto que les he planteado, entonces, por ejemplo, la prioridad de nosotros es aumentar cobertura y mantener la sostenibilidad del sistema. Esa es la prioridad en una primera reforma digamos, de una primera generación. O sea, la reforma que se plantea, digamos, incluye todos los elementos, pero las balas están apuntadas básicamente a estos dos componentes. El mejorar la pensión en sí misma, en el sentido de hacerlo suficiente, más comprensivo en términos de beneficios para digamos, el trabajador que está acumulando o el pensionista cuando esté en la fase de desacumulación, es una digamos, de más de mediano plazo. ¿Por qué? Porque requiere hacer algunos ajustes mayores. Entonces, la norma incluye
revisiones periódicas de la reforma. Es decir, cada 5 años tiene que haber una revisión de parámetros, o sea, edad de jubilación, tasas de aporte, o sea, lo que sea necesario para ir ajustando las tuercas de lo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, básicamente ese es el camino. Entonces, en el corto plazo, ampliar, digamos, la cobertura del sistema de las pensiones no contributivas a todos los pobres. En verdad, cerrar la brecha esa es bastante más fácil de abordar, porque ya se tiene un sistema de focalización, se tiene más o menos identificado, es un tema presupuestal, pero como le digo, el adicional de presupuesto requerido se espera que no va a ser, va a estar bajo control. La parte contributiva es básicamente mejorar algo de eficiencia, un poco más de competencia, ver eficiencia por el lado de hacer auctions, ¿cómo se llama? Subastas para la administración de fondos, digamos, que reduzcan las comisiones, una cosa que, digamos, apunte algo más para acumular al trabajador en el fondo que sea. Y para los que estaban, ese 70% que decía, para nosotros es básicamente una cuestión de efecto imitación. Es decir, este mecanismo de devolución de deducciones de gasto recién tiene 3 años de implementación en Perú. Digamos, solamente voy a poner la escala. El primer año fue como 1, el segundo año es casi 3 o 4, y se espera que eso siga creciendo. Pero claro, estoy hablando del segmento de 7 UITs a más. Entonces, las expectativas que se tiene para el segmento de 7 a menos, ¿está bien? Igual sería ya universal, ¿no? Los instrumentos, los mecanismos informáticos lo permiten, o sea, las empresas ya están identificadas. Entonces, lo que se espera, por ejemplo, en términos de costo para el Tesoro Público es bastante limitado, pero dentro de 5 años eso fácil debe estar llegando entre 100, 150 millones de dólares, y dentro de 10 años fácil, alrededor de 500 millones de dólares, o sea, anuales para el fondo de pensiones. O sea, sí ya puede estar siendo, digamos, importante. Obviamente después llega ya una meseta de aportes, o sea, eso no va a crecer hasta el infinito. Gracias. La pregunta que nos hace Alejandro es nuevamente desafiante. Y la visión del economista siempre es pesimista, o sea, si no, no seríamos economistas, siempre lo vemos todo bajo los ojos feos, ¿verdad? La generación actual de jóvenes entran a un mercado laboral complicado, o sea, un mercado laboral, por lo menos en mi país, más del 50% de los jóvenes menores de 25 años están desempleados, o sea, no siquiera son informales, que están desempleados. Y por otro lado, entran en una época de la historia en donde se convierten en la primera generación que en promedio van a vivir peor que sus padres. Bueno, explica por qué cuesta tanto que se vayan de casa, pero aparte de eso, tienen un problema adicional y que se exponencia. Nuevamente, la pandemia desnuda muchas cosas. Y tienen un problema adicional, y es que en la mayoría de nuestros países hubo un apagón educativo. Entonces, están ingresando algunos de ellos a la fuerza laboral, ya sea con muy poca experiencia o con un nivel de capital humano relativamente bajo. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar a esas personas a la formalidad cuando el fenómeno de la informalidad se explica no por elección, sino por necesidad? O sea, en muchos de nuestros países el informal no lo es porque quiere, es porque tiene que tomar una decisión si pagar las cuotas a la seguridad social o comer, y la decisión es muy obvia. Entonces, si nosotros no logramos generar esos ingresos para que esos jóvenes ingresen a la fuerza laboral con un conocimiento pues, que le permita generar un mayor salario, pues es difícil que sean formales. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en primer lugar, está toda la parte de reforma al sistema educativo, de la cual del BID ha hablado en sus publicaciones previas, o sea, cómo hacemos para mejorar sus sistemas educativos, para vincularlos más a las nuevas áreas que se vienen desarrollando con informática, con inteligencia artificial y todas esas cosas. Y en segundo lugar es cómo hacemos para integrar a esas personas mediante el favorecimiento de cuotas más bajas, lo cual significa crear algún tipo de subsidio en las primeras etapas laborales,
para que esas personas ingresen a los trabajos, se genere la experiencia, se ajusten los salarios y que posteriormente ya puedan contribuir, aunque sea parcialmente, a la seguridad social. En lo personal, yo no he visto ese tipo de discusiones en la mayoría de los países de la región. Es un tema que está ausente y que aún no se ha podido mencionar suficiente porque es algo muy, muy reciente. Lo que pasó con la pandemia, lo que les afecta sobre la educación, esos muchachos apenas ingresarán al mercado laboral, no sé, hasta dentro de 3 o 4 años, cuando logren superar esa barrera del desempleo que hoy tienen. Pero es un tema que sin duda que hay que ponerle atención. Para terminar, simplemente comentar, cuando yo empecé a estudiar economía, la primera palabra que me enseñaron fue decir depende. En general, a uno le hacen una pregunta y siempre la respuesta es depende. Y va un poco en línea a lo que menciona Alejandro. Yo creo que estamos en un punto, en un momento angular para poder decidir fortalecer los sistemas de pensiones. Yo lamentablemente cuando veo muchos de los países que tratan de hablar de sus sistemas de pensiones se enfocan solamente en sistemas de pensiones. Y creo que es el momento de empezar a pensar mucho más allá. Y aquí hay 3 temas que quería mencionar. Uno me lo robó Edgar, pero hay 3 temas que quiero mencionar. Primero, ayer el ministro Escrivá lo dijo clarito. ¿Cómo podemos fortalecer que el adulto mayor pueda extender su vida laboral? Eso es un tema que en la mayoría de los países no está en la agenda de la conversación. O sea, hay un número sustancial de adultos mayores que continúa trabajando después de la edad del retiro. Y el problema es que ese porcentaje de adultos mayores continúa trabajando, sigue trabajando de manera informal. Entonces, no hay un tema vinculado como extender. El segundo tema es la participación femenina. Es crucial una mayor participación femenina en el mercado laboral y esto se transforma, como lo dijo Edgar, se puede transformar en un bono femenino. Hoy día todavía hay una brecha gigante en términos de participación laboral. El porcentaje de mujeres que recibe una pensión contributiva es entre 8 y 10% menos de la que los hombres, entonces hay un punto importante para avanzar. Y el tercero es todo el tema del capital humano y cómo poder fortalecer las habilidades, cómo poder cerrar estas brechas entre demanda y oferta para poder tener trabajadores más capacitados y que puedan ingresar al mercado laboral. En fin, lo que quiero decir es que esto tiene múltiples aristas. O sea, tiene aristas de cómo favorecemos la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, tiene aristas de cómo favorecemos la mantención de los adultos mayores en el mercado laboral y aristas relacionadas con cómo vinculamos a la mujer para tener una mayor protección. Solamente quise decir 3 casos, pero esto es un tema multidimensional y muchas veces en la región solamente cuando queremos pensar en fortalecer los sistemas de pensiones, lamentablemente solamente pensamos en pensiones. Bueno, voy a usar mi derecho de moderador para también agregar un punto que me parece que Edgar lo empezaste a levantar y creo que también sería útil discutir ya más adelante, que es el tema de tener cierta flexibilidad en los sistemas pensionales también, ¿no? O sea, me refiero a que hoy día hay muchos sistemas donde según los años de contribuciones o recibo todo o no recibo nada, ¿no? Entonces, tener algo un poco más flexible que le permita a los trabajadores acceder a lo que hayan aportado, creo que es algo que también podríamos pensar. Bueno, y cerrar con 2 avisos. Primero, por favor, descárguense en el chat esta excelente publicación. También decirles que en 2 o 3 meses más ya saldremos nosotros 3 aquí con un libro sobre el impacto de COVID sobre las pensiones de América Latina, y acá veo a varios de los que han contribuido a lo que va a ser ese libro. Así que el tema del ahorro fundamental y el tema de la informalidad fundamental, ¿no? Ya les voy adelantando, serán 2 de los puntos importantes que cubriremos en el libro. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado, pero aprovecho también para que los despidamos con un aplauso.